y solo el 61% llega hasta el día 20 del mes. ¿Quién dice esto? Un estudio de Centrix Consultora. Claudio Montiel es titular. Hola Claudio, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Claudio, a ver, yo no lo... Sí, te estoy viendo pero no te escucho. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí no. Hola ¿Cómo estás? Claudio, ¿Todo buen bien? día, bien, muy bien. Claudio, ¿qué número, no? 86% de los argentinos dice mi salario pierde con la inflación y el 61% que llega solamente hasta el día 20. Sí, lo que se ve hace ya mucho tiempo, te diría un poco más de un semestre, es que el deterioro del ingreso está pegando ya prácticamente en todos los sectores sociales, ¿no? Cuando uno le pregunta, hay un dato que nosotros sacamos este mes que es muy interesante, que es preguntarle a la gente de qué clase social se Ujú. autopercibe directamente, y la mitad de la gente se autopercibe de clase baja o pobre, básicamente. Claro. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con los ingresos de las familias que no alcanzan, con salarios que pierden contra la inflación. En la percepción pierden fuerte contra la inflación, en los números duros del INDEC y de la economía quizás no pierden tanto, pero sí Ujú. hay que pensar en esto del salario disponible que le queda a la familia después de pagar los servicios, después de pagar todo lo que tiene que pagar, que ha crecido más que proporcionalmente el aumento del ingreso. Entonces, la percepción es que cada vez tengo menos ingreso disponible para poder gastar, y después cuando le preguntas, bueno, ¿a qué fecha llegás con ese ingreso disponible que te queda? El 61%, 6 de cada 10 te Claro. dicen que no superan el 20 del mes, lo cual es un problema grande porque eso a su vez correlaciona muy bien con los indicadores de endeudamiento de las familias, Claro. con los indicadores de morosidad, porque llego, a ver, pareciera como si uno lo estuviera contando en un cuentito, pero es, no llego a fin de mes, me endeudo con la tarjeta, me endeudo con la billetera virtual, me endeudo Ujú. con el vecino, con mi familia, con mis ahorros. Cuando ya todo eso no me alcanza, porque ya gasté todo lo que podía gastar, bueno, empiezo a dejar de pagar cosas. Entonces vos ves que el sistema financiero tiene 14% de morosidad, un indicador totalmente exorbitante para los indicadores normales. Claro. Cuando vos ves que las billeteras virtuales, uno de cada tres créditos que dieron las billeteras virtuales no se está pagando. Ujú. Y casi la mitad de los préstamos de las casas de electrodomésticos, esas financieras que son más Sí. no bancarias, Ujú. no se están pagando. Entonces, empezás a tener un problema, o empezás a darte cuenta que la micro de la gente empieza a filtrarse hacia un problema general Claro. del sistema financiero argentino. Claudio, a propósito de esto, hay un dato que me llamó la atención que lo leí en estos días. Trabajadores de aplicación, sobre todo en lo que hace al delivery de comida, que están endeudados porque le han pedido de manera anticipada a la empresa que les paguen. Y hablan algunos de que ya tienen deudas superiores a los 900.000 pesos o al millón de pesos. Sí, es un estudio muy interesante que salió, son más o menos 50.000 trabajadores involucrados que le han pedido una especie de préstamo a la propia plataforma en la que trabajan, Ujú. lo cual se vuelve una situación, digamos, para no calificarla tan negativamente, digo, es casi una situación de esclavitud, porque vos salís a Claro. pedalear o a andar en moto o a Sí. llevar pedidos para pagar la deuda que le pediste a una tasa Ujú. totalmente usuraria, porque estas plataformas le prestaron a la gente en promedio 1.000.000 de pesos a una tasa del 200% efectivo anual. O Claro. sea, aprovechándose de la necesidad de mucha gente Ujú. y de que los ingresos están cada vez peor, producto de esto que estábamos diciendo, las plataformas prestaron a una tasa totalmente exorbitante, la cuota se hizo impagable y ahora la gente, en lugar de salir a pedalear para poder comer, ahora salen a pedalear para poder seguirle pidiendo cada vez más plata a estas mismas aplicaciones. Claro, aparte Y, digo, y ¿qué situación se da, no? Porque normalmente el que perdía el trabajo encontraba en la aplicación como una suerte de, bueno, por lo menos con esto puchereo, y resulta que con esto ahora, como vos decís, ¿no? Es durísimo el término, pero terminás siendo un esclavo, porque ahora pedaleás o repartís para pagar una deuda, no, ya ni siquiera para comer.
son prácticamente estamos llegando a una clase social de esclavos digitales, digamos, Ujú. o de esclavos de aplicaciones, porque hay una cosa peor en todo este panorama, que ya de por sí es realmente muy negativo, y que Sí. también hago una aclaración, digo, no es negativo de hace 2 años, ¿sí? No, 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 no no, es que no, arrancó, bueno, no. Argentina era Suiza en diciembre del 23, al contrario. Exacto. Digo, esto viene hace mucho tiempo y excede un modelo político, un modelo económico, hemos pasado por muchos modelos políticos y económicos y Argentina está cada vez peor, o sea, eso es una realidad. En la Argentina del día a día, la Argentina del trabajador, la Argentina del estudiante, la Argentina del chico que sale con una bicicleta a repartir pedidos. Pero hay algo peor, volviendo a lo de las aplicaciones, Sí. que es que ahora han hecho una implementación hace unos 6 meses más o menos, que las aplicaciones, tanto de autos como de motos, como de pedidos en general, Ujú. detectan la cantidad, detectan tu necesidad. Claro. Y cuando detectan que vos la usás mucho porque estás endeudado, o porque le pediste plata, o porque la usás muchas horas por día, te da los peores pedidos. Ah, mira. Y a los nuevos Claro. le da los mejores pedidos, o los mejores viajes, o Mira los lo mejores. que, ¿Se claro. entiende? Ah, Es perverso, es una lógica completamente perversa que se viene implementando a nivel mundial en las aplicaciones de que funcionan prácticamente solas, ujú. pero que al detectar tu necesidad de tener que usarla 8 o 10 horas por día, te da los peores viajes, los peores pedidos. O sea, es una lógica realmente que no sé a quién se le ocurrió, pero Claro. realmente es completamente perversa. Exactamente, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿no? La percepción sobre la evolución salarial, cuando vos decís, y bien lo marcabas, ¿no? Una cosa es lo que percibo y otra cosa es el dato duro. El dato duro, si yo miro el índice de precios al consumidor, que el INDEC da a conocer mes a mes, me dice que el salario con relación a la inflación estarían ahí, digamos, ¿no? No sé si ganando, pero estarían muy cerca, pero la percepción es distinta. Eso, infiero, también significa que mucha gente no confía en ese índice de precios al consumidor. Sí, se dan varias cosas. A ver, cuando uno toma punta a punta los últimos gobiernos, digo, te lo resumo rápido. Digo, toma el gobierno de Mauricio Macri, Sí, 2015-2019, el salario perdió más o menos 15 puntos en términos reales. sí. O sea, contra la inflación. Cuando toma el gobierno de Alberto Fernández, gana a nivel nacional unos 2, 3 puntos, o sea, no llega a recuperar lo que perdió con el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Y en lo que va el gobierno de Javier Milei, más o menos han perdido 10 puntos en términos reales. O sea, hay una pérdida sostenida en los últimos 12 años, si querés verlo, digamos, en términos de años, Ujú. bastante grande, digamos, cuando vos tomás punta a punta lo que perdiste en los últimos 10 años de salario. Eso es una percepción que se correlaciona con la realidad. Claro. Ahora, también pasa que, por un lado, vos tenés un INDEC que está midiendo una inflación con un índice completamente viejo, con un índice que ya no funciona en términos de lo que se mide, para que vos tengas una idea. Cuando vos vas a ver la Claro. canasta de cosas que se miden los CDs vírgenes, se miden los disquetes, se miden las Claro. Sí, videograbadoras, sí. entonces digo, los blockbusters, entonces ya de por sí es un indicador que ha quedado atrasado. eh, y a eso se le suma también lo que te decía antes, que la carga de costos fijos de un hogar, la luz, el gas, el transporte, que antes representaba un 7, un 8% de los ingresos familiares, hoy representan el 25, el Y sí. 30%. Claro. Entonces, mi percepción social, mi percepción de opinión pública es, Ujú. bueno, tengo menos ingreso disponible, consumo menos, Claro. además de que hay 300.000 despidos nuevos en los últimos 2 años, Ujú. además de que han cerrado 25.000 pymes, Sí. digo, cuando vos analizás todos los datos conjuntos, decís, Argentina claramente está funcionando en dos velocidades, la velocidad de la minería, el petróleo y Mm. algunos servicios financieros, y la velocidad de todo el resto que no estamos en esos lugares, que claramente hay una pérdida, claramente hay salarios que no le ganan a la inflación, hay un tope a las paritarias, entonces Ujú. digo, si el gobierno entiende que esto es un problema que se está irradiando cada vez más en todos los sectores sociales, bueno, por ahí pueda llegar a tener una solución, si no va a ser un año muy complicado el año que viene. Bueno, y a propósito de esto que vos decís, ¿no? De la percepción del gobierno, eh, cuando vos consultás y la gente te dice, yo percibo que mi salario pierde con la inflación,
¿hay un quiebre en los que son opositores y los que son adhesión al gobierno? Digo, porque por ahí hay mucha gente que dice, no, bueno, sí, pero hay que seguir esperando, o esto ya rompió el esquema de oficialismo-oposición. No, la realidad es que cuando vos segmentás por votante de La Libertad Avanza 2025, Ujú. lo que te da es que 7 de cada 10 te dice mi salario pierde contra la inflación, no llego a fin de mes, eh, no le creo al INDEC, o sea, no hay mucha Claro. diferencia, Ujú. obviamente siempre hay un sesgo ideológico, pero no hay Sí. mucha diferencia en términos reales. Ujú. Lo que cambia fuertemente es la interpretación de eso. Claro. El votante de La Libertad Avanza te dice, bueno, estamos atravesando el desierto, Ujú. hay que pasarlo, hay que vivir esto para mañana estar mejor. El votante opositor te dice, el modelo no funciona, Claro. pero también tenés un problema con el opositor, porque el opositor te dice, el modelo no funciona, pero no tengo a nadie a quien votar. Claro. Y no quiero volver atrás tampoco, ¿no? Y no quiero volver atrás tampoco. El mensaje de que no quiero volver atrás es, te diría, en 7, 8 de cada 10 te dicen, no queremos volver atrás. Ahora, también hay muchos problemas con la oposición, porque hoy no hay Claro. ningún referente opositor que Ujú. vos digas está capitalizando el problema de Adorni, el problema Claro. del IVA, el problema de no llegar a fin de mes. Todo eso que está pasando, que son goles en contra, que el gobierno se mete solo, Ujú. no hay nadie que lo esté capitalizando. Entonces, de alguna manera vos tenés un gobierno con muchos problemas desde la micro, en la macro están muy bien, pero en la Sí. micro con muchos problemas, pero que nadie está capitalizando los errores propios del gobierno. Entonces, si el gobierno hace muy poquito, te digo, ¿eh? Pero muy poquito que haga para resolver esto de llegar a fin de mes, salir de las Sí. deudas, te digo, ganan en primera vuelta el año que viene porque del otro lado no hay nadie. Claro, claro, claramente. Cuando hablamos de, Claudio, del 61% de que la gente llega solo hasta el 20%, no es que todos llegan hasta el 20%. Entiendo que hay algunos que deben llegar al 5%, otros llegarán al 10%. Claro, mira, este mes que pasó ahora, que nosotros todos los meses hacemos esta pregunta, pegó un salto bastante extraño porque venía dando 4 o 5% de gente que te dice que no llega al 5 del mes. Al 5%. O sea, Saltó al 14%. claro, cobra y paga los servicios y con eso se acabó la plata, digamos. Exactamente. Y después vive de endeudamiento, que ese es el mayor problema, porque era lo que te decía antes. Incluso Claro. si vos tuvieras un endeudamiento a tasas bajas, también sería Ah, malo endeudarte claro. para comer. Digo, uno lo habla desde el aspecto, si querés, como economista, te digo, y la verdad no está bueno Sí. endeudarte, usar la tarjeta para comer. No es la lógica de ese gasto. Pero de por sí, ya no llegar a fin de mes, con todos los trabajos que la gente tiene, cuando vos preguntás en promedio cuántos trabajos tiene la sociedad, en promedio son 2 trabajos. Claro. Entonces, a ver, si yo tuviese que sacar una radiografía social de lo que estoy viendo, es gente que tiene 2 o 3 trabajos, que trabajan en aplicaciones, que trabajan oficinistas que salen y salen a pedalear, digamos, o gente que trabaja en oficinas o en laburos quizás no físicos y salen a pedalear porque no llegan a fin de mes. Y que aún con todo eso están hiperendeudados. Ujú. Entonces digo, el escalón del trabajador argentino ha caído a tal nivel de que aún con 2 o 3 trabajos seguís percibiéndote pobre o efectivamente sos pobre. Claro. Entonces es muy complicado, digo, porque ¿a dónde va a llegar este nivel de degradación del trabajo argentino? Independientemente del modelo, porque repito, en Sí, sí, esto hay sí, sí. una unanimidad de conceptos entre los que votan para un lado y los que votan para el otro, de que el trabajo argentino está totalmente degradado. Digo, la mediana de Ujú. salario argentino son 800.000 pesos. Sí, sí, La canasta básica es 1.300.000. sí, La jubilación efectivamente. mínima son 300.000 pesos. Ujú. Yo digo, el nivel de ingresos de la familia está tan degradado, pero tan degradado en todos los niveles, que capaz que una persona, y nos pasa, que vos la consultás o la encuestás y le decís, ¿llegás a fin de mes? Sí. ¿De qué clase social te sentís? Alta. Claro, Se claro. sienten de clase alta por solamente poder llegar a fin de mes. Ujú. Exactamente, exactamente. Creo que es eso, ¿no? Y lo que miramos es que tenemos un país, bueno, este dato realmente, la mitad de los argentinos se percibe de clase baja, creo que estamos teniendo un país, y no necesariamente de esto, sino como vos decías, arrastrando desde hace años, de cada vez más pobres
y cada vez menos ricos, más ricos, ¿no? Es que sí, porque además si vos mirás los datos de INDEC, digamos, de crecimiento del Ministerio de Economía, Argentina desde 2011 no crece genuinamente, ha pasado por picos, por caídas, con una población que obviamente crece todos los años, cada vez a menor ritmo, pero crece. La realidad es que el nivel de degradación de los ingresos de las familias argentinas es realmente preocupante. Y ya te digo, no hay ninguna propuesta hoy que esté capitalizando el decir, bueno, cómo se van a recuperar los ingresos de las familias en caso de que viniese otro gobierno. No hay nadie hablando de ese tema. Por eso digo, es un terreno en donde el gobierno claramente no habla de esto porque no lo considera un problema. Claro. Me ha pasado de hablar con dirigentes de la Libertad Avanza, uno tiene diálogo con todo el mundo, y te dicen, esto para nosotros no es un problema. El que no llega a fin de mes, que consiga otro trabajo, Claro. es la respuesta literal que te dan. Es su ideología, digo, Sí, es sí. con lo que ganaron y en ese sentido nunca han mentido en decir una cosa por otra. Siempre creyeron en eso, es lo que ellos piensan. Después la gente estará en votarlo o no votarlo. Exactamente. Y del otro lado tenés una oposición que se está matando entre sí, se están haciendo un daño terrible, y gobernadores en las provincias que están completamente ahogados, digamos, que necesitan resolver problemas también del día a día. Uh-huh. Entonces estás entrando en un año electoral, faltan prácticamente un año para las Sí, elecciones, donde el escenario es, te digo, hoy es completamente incierto lo que puede llegar a pasar. tal cual. Claudio, gracias por atendernos esta mañana. Seguramente te vamos a llamar porque después hay varios temas ahí que quedan en Hay el muchos. medio, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Así que fuerte abrazo. Gracias Un por abrazo atendernos. grande. 9 de la mañana, 18 minutos. Claudio Montiel, titular de